Pues bienvenidos y bienvenidas al podcast de historias de yoga y crecimiento, donde trabajamos algo muy especial ahora. Maestros Sanatana Dharma. Algo muy especial. Personas que han dedicado toda su vida al mensaje del yoga, practicándolo ellos y compartiendo su camino. Así que hoy vamos a tener a alguien muy especial y vamos a esperar si entra ya. Ahí estoy bien centrado, perfecto. No tengo costumbre de hacer estas cosas, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo. Muy bien. Pues, Bueno, Kalki, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast de Maestros Sanatana Dharma. Para mí es una auténtica alegría tenerte aquí. Para quien no lo conozca, Kalki es Javier Aizpiri. Él es uno de los pilares de Sanatana Dharma. Él lleva toda su vida practicando yoga y compartiendo su camino. Para muchos de nosotros ha sido la persona que nos ha estado acompañando, alentando, ayudando y dándonos ese empujón que nos hacía falta muchas veces para seguir adelante. Así que seguro que hablo de parte de muchas personas, que muchísimas gracias por toda tu dedicación, compromiso y el trabajo que has hecho con cientos de personas. pues gracias. Ha sido un gusto hacerlo. Bueno, ha habido mucho trabajo y tal, pero ha habido mucha satisfacción. Y gracias a eso estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo. O sea que es Que un... no es poco. Ahora estás también en la escuela La Brisa del Mar, que abriste hace poco en La Orlis, brisa ¿no? del sol. Del Shore. No, que está bien, está bien. Muy Era un bien. juego de palabras, era un juego de palabras. La brisa normalmente, pues eso es del mar, pero quisimos que fuera del sol. Una Vale, brisa vale. como más cálida, algo más cálido y recordando también el aspecto solar. Esa era Ajá, que vamos. Pero muy sí, bien. normalmente a mí también a veces me sale la brisa del mar o de lo que fuere. Bueno, era un juego de palabras y quedó bonito y le dimos también contenido. A lo que era la brisa, que la brisa es como un viento cálido, agradable, algo que alivia, y lo del sol, pues es ya sabes tú, el símbolo de lo que hay en nosotros, del solete que hay en cada uno de nosotros. Ajá, Esa muy es la bien. idea. Eso es. Kalki, ¿cómo llegó a ti el yoga? Creo que fue con Madhava, ¿puede ser? Pues sí, el yoga llegó por pura necesidad. Yo no asociaba yoga más que a ejercicio y estaba en la mili, estaba y en un permiso, pues justamente vi un cartel que ponía una conferencia de yoga. Entonces me acerqué allí, digo, a ver, ¿de qué va esto? Y la verdad es que fue un encuentro en la tercera fase, vamos a decir. Fue un encuentro muy bonito, me gustó mucho lo que allí se dijo y es como que lo dejé para más adelante hasta que acabara el servicio militar. Y entonces ya acabado el servicio militar, pues ya conocí a una persona que iba a las clases de yoga y entonces decidí pues apuntarme y ahí empezó todo. Era como que aquella conferencia descubrí algo que me interesaba mucho, que ya estaba pululando dentro de mí, pero que no le daba forma y entonces era algo que necesitaba hacer, era una necesidad. Y después ya, pues ya me incorporé a las clases y ahí empezó todo. El maestro vino a mi pueblo, dio una conferencia y a través de esa conferencia pues ya fue todo rodado, por decir así. Luego ya me impliqué en ello y acudí a Cestona y ya siguió todo el proceso. De una forma también natural. O sea, fue gozoso también. ¿Quién era ese maestro? Ese maestro era don Manuel Paz Macazaga, de Madaba para toda la escuela y tuve la suerte de que viniese allí y diese el conocimiento y es que lo hacía también de una forma muy sencilla y a mí me gustaba mucho, o sea, encajaba mucho con lo que ya venía pensando, porque era como una idea yo siempre he tenido la idea de cuidado del cuerpo, he tenido la idea de ser buena persona, y entonces le faltaba algo, le faltaba como sentido,
Y entonces Madhava, pues a través de las charlas que eran, como digo, muy didácticas, pues oye, nos fue llevando a eso, al encuentro con el yoga, que el yoga, como siempre decimos, es algo muy complejo. Y entonces cuando uno accede al yoga, accede a lo que puede comprender del yoga, pero todavía se está perdiendo muchas historias, se está perdiendo, pero da igual, en el nivel que te encuentres, tú vas accediendo a las diferentes capas que tiene el yoga y cada una va haciendo mella en lo que tú eres. Y ese es el trabajo. Qué bien. Qué Obvio. grande el yoga. Sí, sí, sí. ¿Y qué edad tenías? Pues ahí tenía 21 años, o sea, justamente estaba en la mili, era 21 años. Y después ya cuando me incorporé a las clases, pues ya tenía 22. O sea, era un chavalito. Un chavalito, pero que ya buscaba algo. No sabía lo que era, pero buscaba algo. Sí que había estado también siempre como muy en contacto con la religión, iba mucho a misa, mis amigos habían dejado de ir a misa y yo continuaba, era como, aquí debe haber algo interesante, pero es como que no fueron capaces de entregarme el mensaje, aunque pudiera estarlo, pero yo no accedí al mensaje de lo que es el proceso de conocimiento más que a través del yoga. ¿Me escuchas bien, verdad, Sí, sí, Manuel? se te oye bien, alto y claro. Gracias. Bien, Sí, porque tú pues has dicho muchas veces también eso de que, de que tú no, mucha gente llega al yoga. Yo, por ejemplo, llegué al yoga porque yo tenía una insatisfacción en mi vida, tenía un vacío dentro, tenía como una sensación de estar perdido, pero tú sueles decir que tú no llegaste al yoga con ese estado de sufrimiento, de malestar, que tú estabas bien. bueno, estaba bien dentro de unos límites. Esa insatisfacción era algo como mucho más sutil. Normalmente yo había vivido una vida tranquila, unos padres sin problema, o sea, buena gente, mi hermano también un gran hermano, todo bien, tenía trabajo, tenía de todo. Pero había una insatisfacción que no se cubría con nada externo. Y esto me hacía buscar. Y buscaba en cosas, en libros, pero tampoco he sido un gran lector, ¿no? Entonces buscaba a través de elementos humanos. En la mili me acuerdo que conecté con un libro de Tagore y me gustó mucho. O sea, ya me gustaba escribir también y los escritos que hacía también hoy en día si los leo también me dice mucho que había una inquietud, como una especie de aspiración que no encontraba la salida, no encontraba la canalización, ¿no? Pero poco a poco, a través de los mensajes que me iban llegando, pues, y luego cuando inicié la práctica, pues la verdad es que se fue ordenando todo. Entonces iba llegando a unas comprensiones mayores de lo que significaba el término yoga y todo lo que es ese estado de yoga, ¿no? Tuvo que ser también fuerte lo tuyo, porque, claro, tú eras maestro industrial, un chaval maestro industrial trabajando ahí y de repente lo dejas todo y la gente diría, este está loco, ¿qué hace? Y te empiezas a dedicar al yoga. Ya, lo que pasa es que tenía el gran apoyo del maestro. O sea, el maestro en su momento, yo es que conecté muy bien con él y entonces yo le dije, oye, pues ya me gustaría dar clases y así. Oye, pues si decides, pero es tu decisión. Entonces, si decides, pues podemos mirar pues algún lugar y tal. Y Madaba en el periódico encontró un anuncio en Pamplona de un local y entonces ahí acudimos. Acudimos, vimos el local y pues este debe ser. Y ahí empecé la andadura de la difusión del yoga. Antes había estado dando en Deva, en el mismo Eibar también, porque Madaba se fue a Bilbao a montar una escuela de yoga y me dejó con mis propios compañeros de clase, que eso para mí fue muy fuerte porque era como una especie de vergüenza. Dice, pero ya estos que les voy a enseñar. Yo no había hecho ningún curso de profesores ni nada. Y entonces era como, joder, pues lo que había aprendido yo con Madaba, pues les fui dando. Lo poco que sabía, pues les fui dando y ahí empezó mi andadura. Y entonces después ya me fui a Deva y ahí en otra escuela que ya estaba montada, pues continué, había iniciado la labor
Mahéswara, y entonces seguí yo con aquella labor y la verdad es que también me sentía a gusto dando las clases. No sabía si era mi sitio todavía, me daba mucha vergüenza, o sea, la vergüenza siempre ha estado muy presente en mi vida. Y después fue, pues eso, la idea de ir a Pamplona. Y entonces apareció ese local y ahí empecé mi andadura. Y allí pues aparecieron todos los fantasmas. Porque claro, no fue tan fácil empezar y ya que viniese la gente. Claro. No sabía eso que acabas de contar, o sea que te habías colado a empezar a dar clases de yoga sin tener un título ya de la escuela. Exactamente, era un indocumentado en toda regla. Porque me daba la idea que tenía era, venga, hay que empezar. Y es como que en Eibar también se produjo un núcleo de personas con mucha aspiración y como con mucho compañerismo y con mucha fuerza. Es como que había mucha energía y cada uno nos fuimos yendo a un sitio, a otro, y bueno, la verdad es que cada uno fue encontrando su espacio y yo ya te digo, estuve en Deva y en Eibar. No estuve mucho tiempo porque después ya surgió lo de Pamplona y empecé en Pamplona. En Pamplona la cosa pues fue difícil porque era un sitio donde pusimos la escuela, pues una calle así un poco pues rara, había droga, pues la gente no entraba tan fácil a esa calle por lo que se ve, tampoco la conocíamos, pero bueno, fue todo bondadoso porque después se acercaron gente que después se hicieron profesores, siguieron con la enseñanza, montaron sus propias escuelas, por ejemplo nuestro compañero Bayú, que estaba en Mendillorri, y otros que aparecieron por allí y también fue como una especie de trampolín para seguir haciendo sus labores. Y también se hicieron profesores, pero Pamplona no daba de sí. Yo no podía vivir solamente con lo que ahí se daba, pero bueno, la vida te va acompañando de una manera o de otra. En aquel momento estaba cobrando un paro y entonces justo me iba llegando para pagar la renta y para poco más, pero nunca tuve una gran necesidad económica. Es como que también fui sintiendo esa protección. Qué bueno. Y Qué así buena fue. parte. Me contaste también una vez que, claro, esa época fue complicada con el tema económico y mantener la escuela, alquileres y todo, y que tuviste que hacer muchas veces piruetas hasta conseguiste, convertiste la escuela en una especie de taquilla, ¿no? De guardarropa de mochilas para los viajantes que iban a Pamplona, por ejemplo, en San Fermines y cosas así. Exactamente, sí. Ahí sí fue. Me vino una idea, una ocurrencia, pero que después resultó ser un verdadero hallazgo porque me vino la idea esa de montar una consigna en el espacio que tenía de escuela, una consigna para guardar mochilas en San Fermines. Y entonces fabriqué unos carteles así, o sea, artesanales, unos dibujos que hice así con una mochila, consigna para guardar mochilas y tal. Y lo monté, lo iba a montar yo solo. Y de pronto empezó a llegar allá gente y más gente y más gente. O sea, se montó una cola en toda la calle impresionante y entonces se llenó completamente. Tuve que llamar a un amigo de Ibar que estaba en el paro. Oye, ¿puedes venir? Porque se me está yendo de las manos este asunto. Y entonces aquello fue impresionante porque lo montamos después durante 13 años. La consigna de guardar mochilas, que luego se convirtió también en un lugar de reunión. Allá se reunía mucha gente. Había gente que venía a San Fermín solamente para estar en la escuela, o sea, en la consigna. Se lo pasaban tan bien, había un ambiente impresionante. Luego ya vino más gente, otros profesores de yoga también colaboraron y venían, y también les venía bien económicamente para pasar el verano, que siempre el verano es una parte del año que tiene poca actividad y a veces hay que seguir pagando los alquileres y todo, y entonces es un hándicap. ¿Sí? Entonces, la verdad es que fue una idea, yo creo que fue una revelación, pero bueno, sin darle mayor importancia, porque contribuyó a que los veranos los pasara tranquilamente, con dinero, pagando la renta, todo.
O sea que también, yo ahí también veo la protección, la ayuda, la inspiración. Fue una ocurrencia que después se vio claramente que fue pues muy bondadosa para mucha gente. Para los que recibían el servicio y para los que dábamos el servicio, que la verdad es que se vivieron experiencias gloriosas. Está muy bien escuchar este tipo de historias porque es verdad que lo que tú has dicho, las escuelas es un trabajo mantenerlas y los veranos, julio y agosto son meses que están paradas muchas veces y cerradas ya, incluso. Entonces, encontrar alguna cosa alternativa es importante para cualquier profesor de yoga que tiene una escuela y en julio y agosto pues tuviste ahí una ocurrencia que fue buena. Y luego me contaba una cosa que a ver si es así, más o menos. A ver, Que una vez estabais hasta arriba de mochilas, tal y cual, pasaba todo tipo de gente y de repente entró una persona súper sucia, un mendigo, pero que parece ser que iba hasta arriba de todas las cosas tiradas por encima, de alcohol y de todo. Y sí. toda la gente como que se echó para atrás y tú fue a verlo y fuiste a por él y dijiste, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y es como que todo el mundo iba hacia atrás y tú fuiste a ver su necesidad. O algo así. Bueno, sí, bueno, algo así. Es que sabes qué pasa, que era también un lugar que servía para ayudar. O sea, yo lo vivía así. Venía gente a veces muy colgada, pues gente que le habían robado la cartera, gente que le habían robado hasta los pantalones. O sea, y entonces les dábamos acogida porque también después teníamos sitio para dormir, habíamos puesto colchones, y entonces la gente se podía duchar ahí, podía dormir, o sea, hacíamos todo un lugar, pues eso, de acogida, un refugio, por decir así, y oye, tratábamos bien, o sea, que también era una forma de trasladar nuestra visión de la vida, pues de una forma, pues amorosa, Ajá. servicial, y entonces efectivamente, pues se acercó gente de todo tipo, todo tipo. Luego ya, esto duró, ya te digo, 13 años más o menos, y ya era excesivo. Y ya la escuela, por ejemplo, de Zaragoza, pues ya daba lo que daba, y entonces ya no me hacía falta ya ese. Y luego que era un trabajo muy duro. Yo acababa los Sanfermines y Claro. acababa ya derrotado. Tenía que hacer una semana de calma, de relajación, de pararme. Porque aquí ha habido mucha actividad, mucho ambiente, mucha gente, muchas experiencias de todo tipo, y ahí a vivir a tope. Ujú. Oye, y eso de cuando estabas en Pamplona y apareció una especie de sueño, ¿no? Para decirte algo, Sí, que es también, lo que hizo que salieras hacia otro lugar. también otra cosa que también la viví de una forma también curiosa, porque claro, yo normalmente los sueños no me acordaba mucho de los sueños, pero aquel fue un sueño como muy fuerte y la visión que tuve, el sueño estaba Madaba detrás mío, dándome un masaje así como estos que estás ahí sobrecargado de cuello y hombros, y me estaba diciendo, ¿y por qué no te vas, Calque, a Zaragoza? Y entonces se me quedó aquello grabado y esa misma mañana, pues ya desperté y dije, me voy a Zaragoza. Pues efectivamente, Pamplona, la gente estaba llegando, pero muy poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Que aquello no estaba dando, ¿no? Y me iba por los pueblos también a abrir camino, pero en Pamplona en concreto, el yoga en aquel momento tenía una fama un poco extraña, rara, porque se había creado una comunidad y se asociaba el yoga un poco a hipismo, un poco a abandonar la familia, cosas un poco así extrañas, ¿no? Incluso algo sectario. Entonces, a mí me vino ese sueño y entonces me marché a Zaragoza. En tren me fui a Zaragoza, me pasé todo el día en Zaragoza y no vi así algo asequible, algo que me cuadrara. Pero cuando iba hacia la estación del tren, allá en la avenida Goya, que yo después le fui llamando la avenida Yoga, había una inmobiliaria y en esa inmobiliaria pues aparecían oficina en la avenida Goya, 30.000 pesetas de aquel entonces, que era un precio bastante asequible para ser la avenida Goya. Y Ajá. entonces tenía el tiempo justo y me metí en esa inmobiliaria. Y entonces le dije, oye, mira, tengo una idea de montar una escuela, que estoy viendo locales y tal. Pues es aquí mismo. Entonces, era en el tercer piso, subí,
estuvimos viendo y dije, esta es la escuela. Me pareció que era un sitio estupendo. Había que tirar tabiques, había que hacer muchos apaños, pero bueno, éramos jóvenes y teníamos mucha fuerza y muchas ganas. Y entonces, pues después fue toda una odisea porque la dueña era un poco extraña y entonces me dijo, bueno, vamos a quedar para la semana siguiente y le diremos a la dueña y a ver si accede. Y fue muy interesante porque llegué ahí, no sé si habíamos quedado pues a las 4:30, a las 5, y entonces la señora no aparecía y de pronto aparece, pues yo creo que casi una hora más tarde. Yo seguía esperando y allá llega una señora con un bastón. Hola, se me ha hecho muy tarde, tal. Vivía justo 2 pisos arriba. Donde iba a estar la escuela estaba por encima de ella. Y entonces fue muy interesante porque le dije la idea y tal, no se conocía el yoga. Me dijo, ¿eso qué es? Pues una gimnasia así suave y tal. Pero no hace ruido, ¿no? No hacemos ruido. ¿Y de dónde eres? Y no sé por qué razón se me ocurrió decir que era de Cestona. Oye, la persona ya cambió su cara. Yo sabes que iba a Cestona con mi madre, al balneario. Y entonces tengo un recuerdo de Cestona. Oye, decir eso y es como que se allanó todos los caminos para montar la escuela. Luego las vecinas me dijeron que era una señora muy rara, que no sé qué había hecho con ella, que se había modificado. Yo no hice nada, yo simplemente le dije que era de Cestona y después montamos la escuela y aquella escuela, pues todo lo contrario a la de Pamplona, aquella empezó a surgir, empezó a llegar gente y gente. Ya Madaba, el maestro, había dicho, no te preocupes, Kalki, que la gente te irá a buscar. Eso también me pareció muy curioso. O sea, la idea esa de que parece que tienes que estar buscando a la gente, parece que tienes que hacer una gran publicidad, y resulta que igual hay gente que está necesitada de lo que tú estás tratando de trasladar, ¿no? Y entonces eso es sumamente también gratificante y revelador de lo que estamos llevando entre manos. Y entonces Zaragoza pues fue próspero en el sentido de que me empezaron a llegar un montón de lugares donde podía dar clase, presenté trabajos y aquello explotó. Y entonces me llamaron de un montón de pueblos y entonces hice una gran labor de difusión del yoga. Ahí o sea, de pronto me llama una señora del Ministerio de Educación y Ciencia donde había presentado un trabajo para dar clase de yoga en pueblos y me dice, pues, ¿querías trabajar? Pues tienes 25 pueblos, eran más de 25 pueblos, para dar clase de yoga. Y entonces a mí me saltaron las lágrimas porque es como que todo aquello con lo que has apostado de pronto empieza a dar un fruto y lo ves claramente. Y de pronto empecé a ir a los pueblos y aquello era una gran bondad a todos los niveles, ¿no? Eso sí, hubo mucho trabajo, mucha dedicación, pero bueno, no tenía otra cosa mejor que hacer. Qué bonito. Qué bonito, era tu lugar, te estaba ahí esperando, pero tenías que madurar hasta llegar ahí. Todo el trabajo anterior era lo que te estaba llevando hasta ahí, lo tengo claro. Y en Zaragoza has hecho una labor y sigues haciendo una labor estupenda y enorme. O sea, en Zaragoza se habrán formado cientos de profesores de Sanatana Dharma, pero indirectamente ha llegado a miles de personas. Ese sueño que tuviste, que te decía Madhava haciéndote el masaje en el cuello, ha propiciado que ahí haya ido un montón de personas. Y lo que dices de esta mujer de que no le hicieses nada, algo le harías. Algo harías con el encanto Kalki. Sí, cada uno tenemos un aroma. Mira, la otra vez, paseando así por un bosquecillo que tenemos aquí cerca, corté o sea, normalmente cojo así una hojita de laurel y le aprieto así bien y huelo, ¿no? Y la otra vez me vino la ocurrencia, decía, joder, fíjate, esto huele a laurel. Tú le das a alguien para oler sin que lo mire, dice, aquí, qué bien huele, ¿no? Y igual identifica que es laurel, pero después le das una rosa e identifica que es como que cada elemento tiene un olor. Entonces me venía la idea de que cada individuo, cada ser humano, es como que tenemos un olor, no solamente físico, que también, ¿eh? Pero un aroma. Cada uno tenemos un aroma peculiar,
distinto a los demás. Podemos adornarlo con un lenguaje, con unas palabras de rango más elevado, da igual. Pero cada uno tenemos un aroma y ese aroma tenemos que trasladarlo. Y entonces es como que abrir espacios para que eso se dé a conocer, se exprese, ¿no? Entonces, esa idea del aroma, que seguramente a nivel científico responde, yo que sé, que hay unos electrones, ¿no? Unos elementos atómicos que generan ese aroma, porque claro, no lo percibes, es algo imperceptible. Entonces, creo que en cada ser humano también hay algo que estamos emanando, algo que estamos irradiando, con más o menos humildad. O sea, cada uno está haciendo lo que puede. Entonces, cada uno tenemos que trasladar ese aroma, y si es un aroma que tiene fuerza, que tiene pues sabor, gracia, pues eso llega, de una manera o de otra. Más toscamente, de una forma más nítida, tampoco estamos queriendo alardear de nuestro aroma. Pero en la medida que vamos encontrando más paz, ese aroma también se va sintiendo, cada uno lo va sintiendo más. Me parece, que el tema del aroma la otra vez me impactó un poco. Que ha sido hace poco y me pareció interesante. También a veces he dicho que cada uno somos como una nota musical, pero la idea del aroma me gustó. Uno puede ser laurel, otro puede ser jazmín. Joder, aparecen cada uno distinto y es cada uno peculiar. Cada uno pues es gustoso, si es de verdad. Lo malo es cuando te empiezas a echar perfumes que no son tú, que no eres tú. Entonces Mata su aroma. eso es más artificial, aunque sea Chanel 5. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo contigo que cada persona tiene su luz propia, que muchas veces está apagadita y hay que ayudarle a sacarla, ese aroma, esa luz, hay que ayudarle a encenderla. Y luego el trabajo está que cuando una persona va despertando su aroma, puede despertar aromas de otras personas, puede ser un potenciador de aromas. Y yo creo que en eso tú tienes un arte, en potenciar aromas, en decir la palabra correcta, en decir las cosas con tranquilidad, cuando de alguna manera estás tocando una zona sensible, en todo ese tipo de cosas, en despertar aromas. Incluso te hicieron una canción que decía algo así como que de duendes hizo gigantes, ¿no? Eso fue un señor generoso, nuestro parántapa, que es muy generoso, y oye, pues hizo eso y me encantó y me gustó. Lo importante es que el aroma surja de forma natural y que tampoco te identifiques excesivamente con que tiene que salir eso. Es como que a veces jugamos a ser originales y resulta que perdemos originalidad, porque es como que perdemos lo que ya está. Y entonces estamos jugando a ser cada vez más originales. Yo esto hablo porque me ha pasado, que me pasa, que esa originalidad igual es simplemente el fruto de la experiencia que se va produciendo, de todo el contacto que se va produciendo con ese interior que está en nosotros, y todo eso hace posible que de una forma natural surja eso. ¿Eh? Entonces, si eso surge y es apreciado por alguien y es valorado, pues tiramos hacia adelante. Y si le gusta a la gente, pues bien, pero tratar de tampoco ganar mucha prestancia a través de ello. Simplemente reconocer que hay una magia que se está produciendo en torno a ti, pero que igual ni te pertenece. Cuando ves una persona con desvalorización, ¿qué puedes ver? Pues puedo verme a mí. Puedo verme a mí hace tiempo, puedo verme a mí en este momento, puedo ver esa desvalorización. Porque esa desvalorización siempre está basada en lo que tienes. Entonces, siempre lo que tenemos es insuficiente. ¿Tengo inteligencia? Depende con quién me compare. ¿Tengo un buen cuerpo? Depende con quién me compare. ¿Tengo una buena facilidad de palabra? Depende con quién me compare. Entonces, dependiendo la comparación en ese tener, pues hay un valor o un valor mayor o menor, pero siempre se vive con escasez, a no ser que estés un poco dormido. Cuando estás dormido lo puedes vivir con gran plenitud y sacar mucha fuerza de ello, pero algún día te darás cuenta que ese valor también es inestable, fluctuante, y depende del marco en el que te sitúes, puede bajar o subir.
cuando vamos estableciendo un mayor contacto con lo que somos, con ese aroma genuino, pues empieza a aparecer un valor, empieza a aparecer. Todavía tiene que crecer mucho. Claro, a veces nuestro discurso es muy elevado. En este asunto del yoga, nuestro discurso se eleva mucho. Y a veces digo que hay mucha facilidad de palabra, pero a veces le falta profundidad a la palabra, le falta veracidad a la palabra. La facilidad sí, pero la facilidad tiene que estar al servicio de ese aroma. Y cuando el aroma todavía es escaso, pues claro, tiramos de la facilidad. Y la palabra pues sustituye a ese aroma. Y a veces lo hacemos muy bien. Y este es a veces el problema que tenemos. Entonces, rescatar ese valor fundamental es todo el proceso del yoga. El proceso del yoga te lleva a un valor que está más allá de tus palabras, más allá de la imagen de tu cuerpo físico, más allá de tu bondad, más allá de todo eso, hay un valor que es genuino, que está siempre y que cuando conectas con él, ahí empiezas a vivir con verdad. Y ahí aparecen todos los elementos del yoga. Aparece la veracidad, aparece el poder, aparece el sentido, sentir las cosas. Porque esto del yoga lo vivo como que es un sentir que es como que va ganando cada vez más profundidad. Y entonces ese sentir se manifiesta en lo físico, y entonces tenemos el trabajo de Hatha Yoga. Todo el Hatha Yoga, ¿qué es? Más que activar un sentir, desplegar un sentir en lo corporal que empieza a ser gustoso, empieza a estar a gusto en el cuerpo. Claro, sentir tiene que ver también con ¿qué? Tiene que ver con poner conciencia en el cuerpo. Estamos hablando de elementos superiores, pero siguen siendo sentir. Y por eso a mí el trabajo en el cuerpo físico me ha ayudado mucho en ese sentir, conectar con la sensación, pero para activar otros sentires. Porque en el cuerpo físico se expresa todo lo que está viviéndose. Entonces aparece el disgusto, la sensación de competitividad con el cuerpo, forzar el cuerpo, todo eso es un sentir que está en otro nivel, porque el cuerpo no quiere hacer eso, si el cuerpo está sintiendo igual daño. Entonces, ese yoga del sentir me parece interesante, pero no solamente rescatando el sentir como un elemento puramente físico, sino llevándolo a campos distintos, porque igual también la conciencia es un sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Desde dónde te sientes? Entonces se puede hablar de un sentidor, el que siente los sentires. Entonces me parece que el yoga nos abre un sentir cada vez más de profundidad. Y entonces eso es algo que va haciendo posible el conocimiento. Es que escuché una frase y se me quedó muy grabada, que era, vivir es sentirse vivo. Claro, ¿desde dónde te sientes vivo? Te sientes que eres vida, ¿no? Te sientes vivo porque eres muy alegre, muy simpático, muy... Ya, ¿desde dónde te sientes? Y entonces ese sentir en el trabajo de autoconciencia, de autoconocimiento, de yoga, pues lo que hacemos es que el sentir va llenándose de más profundidad. Y eso empieza a ser gustoso. Y entonces ese sentir no te abandona. En tu vida cotidiana empieza a aparecer también ese sentir, más gustoso y más de profundidad. Y bueno, tú sigue haciendo preguntas, si no... Mira, hoy pensaba en esto que estamos aquí y decía, fíjate, hasta una misma entrevista se puede vivir en muchos niveles. Puedes vivirlo, y veía, dice, puede ser como un examen, ¿no? Esta entrevista puede ser un examen, o vivirlo la persona que va a ser preguntada como un examen. A ver qué me pregunta Marut, a ver si soy capaz de responder, ¿no? Claro, si vives como un examen, hay mucha tensión, ¿eh? Hay mucho en juego, hay mucho ego, mucho... Se puede vivir como una entrevista,
una entrevista con simple información. Te paso información, tú me preguntas, yo a ver, ¿no? Entonces simplemente es un intercambio de información. Y se puede vivir como una conversación, como un diálogo, una comunicación. Entonces es muy interesante. El mismo hecho que se pueda vivir en niveles distintos. Esos niveles distintos, ¿de qué dependen? De nosotros, de cómo estamos. Entonces, esto puede ser un lugar, pues eso, que te impone mucho, que te propone mucho y que te gusta mucho. Puede ser un lugar de lucimiento o un lugar para que aparezca luz y que gocemos con la luz los dos que estamos aquí. Bueno, igual hay más gente por ahí, se supone, ¿no? Y también pueden estar conviviendo todos. ¿No? También También pueden podemos, estar conviviendo todos. claro, vamos a estar conviviendo todos en esta... Claro, porque esto no se queda solamente aquí, esto es una experiencia que nos da igual que estén 100.000 mirando, 5, o da igual. Si es una experiencia gozosa, lúcida, de confianza, pues eso es una pasada. Ujú. Entonces tenemos que conseguir que nuestra vida sea así. Ese es el trabajo. Eso es. Yo lo Y veo como un entonces, espacio de intimidad, de conocer un poquito más a la persona y conocerme yo también un poquito más. Y de repente olvidarme si hay 2 personas o 50 o 3000 mirando y estamos ahí, estoy conociendo un poco y de repente me pasan esas cosas. De repente hay momentos en los que esa persona que tengo delante empiezo a darme cuenta que había muchas cosas que no conocía a esa persona y intimamos. Y eso me parece bonito. hombre, claro, eso adquiere una hondura que si no, no aparece la hondura, sino que aparecen las formas. Y nos quedamos en la formalidad y perdemos la hondura. Y esto es lo que a veces nos pasa. Son nuestras resistencias, nuestras limitaciones, que también hay que contar con ellas. Porque a veces sí que es verdad que, como te he dicho antes, a veces nuestro discurso es muy elevado. Y entonces es como que tenemos que ajustarnos a ese discurso y a veces nuestras resistencias, nuestras limitaciones todavía están ahí. Y entonces todavía el trabajo de purificación se tiene que ir produciendo. Y por eso también tenemos que mirar los elementos impuros con tranquilidad, que es también lo que nos permite esta labor yógica. Y todo eso pasa por la práctica. Cuando se habla de... Es que estoy preparando también la conferencia que tengo que dar en el Congreso de Ibérico del fin de semana. Claro, a veces me pongo unos títulos que yo mismo me exijo cosas. Y entonces era la idea de la práctica que lo que produce es purificación. Y entonces lo dice Patanjali, dice, tapas, que es la práctica, las austeridades, en realidad lo que hacen posible es la eliminación de impurezas. Y eso es muy interesante porque, claro, pensar que, imagínate que los maestros no tengan impurezas, no, los maestros siguen con sus impurezas en su personalidad, que sigue dando que hablar, sigue dando problemas. Entonces, todo el trabajo de la práctica produce esa purificación que te permite también estar con las impurezas de un modo distinto, porque empiezas también a observar que esas impurezas no tienen tanta fuerza. Entonces, es posible que te permitan expresar lo que tú eres de una forma mucho más plena. Y eso es interesante, que no perdamos de vista las impurezas, pero que las mantengamos en un segundo plano, tercer plano, quinto plano, y que en el primer plano siempre que esté esta propuesta de que haya más luz, de que haya más intimidad, como dices, que haya más gusto por vivir, que haya más apreciación por la vida, por las cosas que aparecen. Y todo eso es un producto de la conciencia que se va desplegando. No es un producto de que me tengo que... Claro, tú puedes intencionar eso, pero después todo eso tiene que producir experiencia y realización. Y ese es el trabajo que tenemos desde hace muchos años. Hay una cosa que muchas veces la gente se cree, que simplemente por practicar yoga la vida va a ser plana.
Es como que no van a pasar cosas. Yo soy buena persona, yo medito y entonces no me pasarán cosas aparentemente complicadas ni malas. Y hay gente que se enfada. Es como que esto no sirve para nada. A mí me están pasando este tipo de cosas y yo estoy de acuerdo contigo con que al final la vida va a pasar lo que tenga que pasar y tú lo único que te queda es poder vivirlo con mayor conciencia y con mayor presencia que puedas. Yo te conozco a ti como que 18 20 años y creo que hubo una etapa para que yo por lo menos la viví de esa manera viéndote, que para ti, aparte de las herramientas que la vivirías más o menos bien, pero fue complicada para ti. Mm, Fue cuando Kamala ya estaba malita mm, y tuviste que, bueno, fuiste con ella, cerraste tu escuela, lo dejaste todo y estuviste con ella acompañándole en su última etapa de la vida. mm, Ahí se dieron, desde mi punto de vista, diferentes componentes que hicieron que la situación fuera complicada. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me da muchísima vida es dar clases de yoga. A mí me sana. mm, Y de sí. repente yo pensaba en ti y decía, ostras, ha dejado las clases, ha dejado la escuela, lo ha dejado todo y está ahí. O sea, algo que le da vida, lo ha dejado y está ahí. Que harías tu práctica en casa y harías tu meditación, pero hay algo que sabes, que es que cuando estás dando una clase de yoga hay una sensación que es muy bonita y que por lo menos a mí me sana. ¿Cómo viviste esa época, ese año que lo habías dejado todo y estabas ahí como sumergido en la compañía a cámara? Bueno, cuando estabas hablando de esa esperanza que tienen los alumnos de la vida plana, me venía la idea que voy a hilarla con con lo otro que has preguntado, que es muy interesante. Hay una frase en la Desiderata que me gusta mucho y que la utilizo mucho, dice, nutre tu fuerza espiritual para protegerte de las adversidades repentinas, dice, pero se puede utilizar para todas las adversidades. Nutrir tu fuerza espiritual a veces puede parecer que es una cosa rara. Nutrir el cuerpo físico sabemos que es sencillo, comer, meter cosas por la boca. Nutrir tu fuerza emocional es relacionarte con las personas, afectividad, cariño, encuentro. Nutrir tu fuerza intelectual tiene que ver con de conocimientos, datos, información, leer libros. Nutrir tu fuerza espiritual tiene que ver con hacer la práctica de quedar contigo. Puede ser una práctica de pranayama, respirar tranquilamente, puede ser una asana, puede ser la meditación. Está nutriendo tu fuerza espiritual porque te está haciendo posible que te reúnas contigo, que quedes contigo, que te dediques tiempo y que hagas el silencio. Ese silencio es interesante, como dice esa desiderata, porque hace posible que después la relación con las cosas que te vayan a pasar sea una relación distinta. Yo, la relación con la muerte no había sido tan estrecha como en esta ocasión, y entonces fue una relación muy interesante, muy transformadora, porque me permitió un encuentro con Kamala que no se había producido nunca. Por las limitaciones de la personalidad, las limitaciones a veces te impiden estar con la persona con la que has estado durante más de 20 años o 30 años. Hay limitaciones en las personalidades que, aunque sea una relación de pareja y de intimidad, a veces no te permite traspasar ciertas resistencias, ciertas capas en las personas. Ese momento fue un momento sumamente interesante porque esas capas se pudieron traspasar. Entonces, yo lo viví hubo momentos de tristeza, por supuesto, de impotencia en el sentido de que quisieras que las cosas fuesen de otra manera, no fueron como fueron, pero hubo, la verdad te digo, mucha entereza, mucho encuentro en esa fase, y entonces para mí fue algo también muy revelador porque comprendí que todo lo que estamos haciendo tiene un sentido impresionante y que ahí se demostró que efectivamente todo este trabajo redunda en tu vida y en todo lo que te vaya a pasar en ella, todo lo que te vaya a pasar.
Porque si hay un momento delicado, un momento trascendente, es el momento de la muerte. Y entonces el roce con la muerte te remueve todo, todas las entrañas, todos los cimientos. Te puedo decir que no es ni por yo no dejé de practicar ni un solo día. En cuanto tenía ocasión, ella estaba dormida o lo que fuera, iba a practicar, iba a practicar. Que la práctica era un poco menos gozosa, da igual, era la práctica. Hacía lo que podía. Y en esa práctica, pues tuve experiencias muy gozosas. Y el proceso de la muerte fue impresionante. En 3 años se murieron 3 maravillosas mujeres, que fue mi madre, mi mujer y mi tía. Entonces estuve presente en el momento final de la muerte y fue, como digo, interesante. Interesante no quiere decir que sea gustó, no, fue muy interesante. Fue algo que tuvo mucha profundidad y además compartido con otras personas, que fue mi hijo mayor, fue también Gautami. Fue muy interesante estos 3 procesos. Entonces, ya he vivido ese proceso, tengo la experiencia de ese proceso y entonces puedo garantizar, puedo afirmar que todo este trabajo del yoga no es un cuento, no es un cuento. Para mí no es un cuento y os hablo desde la experiencia, te hablo desde la experiencia. No es por querer demostrar ni alardear de nada, no importa. Eso es una experiencia mía. Por eso si se habla desde la experiencia, eso tiene mucha fuerza. Entonces, Kamala fue una gran mujer, hicimos una despedida fantástica, pero las personalidades son las que son. Y entonces hay unas dificultades, y esas dificultades pueden estar ahí pues durante toda la relación, pero no importa. Después hubo un encuentro muy importante. Pero muchas veces dices, joder, fíjate, tener que esperar a este momento para vivir esta experiencia, pues a veces no hay otra, no hay otra. Que pueda haber fórmulas que me las estoy perdiendo, puede ser, pero creo que no me estoy perdiendo ni una fórmula. Creo que el trabajo del yoga es un trabajo completo, es completo. Sigue sus etapas, sigue sus etapas. A mí hay gente que me ha venido con terapias técnicas especiales y me decían, es que esto es mucho más rápido. En concreto era un terapeuta de rebirthing. Es que las experiencias que tienes con esta técnica son mucho más rápidas. Yo pues tenía la experiencia que tenía y me decía, pues bien, yo sigo en este trabajo y a mí me va bien. No sé lo que harás en tu trabajo, pero yo me he dado cuenta en estos años que el trabajo del yoga es un trabajo que es sencillo, primero es sencillo, se adecua a todo tipo de personalidad, simplemente lo que te pide es implicación. Hay personas que no pueden implicarse porque están en sus propias historias, igual no están para este proceso, para este trabajo, y en cambio hay otras personas que por lo que sea nos hemos implicado y esa implicación ha hecho posible una práctica regular y esa práctica nos ha llevado a unas experiencias. Y esas experiencias nos han llevado a vivir la vida de otro modo. Y ese es el modo que a mí me parece que es un modo que es el que puedo trasladar y el que vivo. Es lo que te puedo decir, Marut. Parece muy hermoso lo que dices y auténtico. Yo viví algo parecido con mi madre cuando estaba enfermita, que era doloroso estar con ella porque al final teníamos que dar de comer con una jeringuilla, se iba alargando el proceso. Pero en esos momentos de dolor muchas veces había como un silencio que me sentía muy cerca de ella y era como, recuerdo más esa parte bonita de las partes de conexión que la parte de la tristeza y del dolor de estar acompañándola.
Y también estoy totalmente de acuerdo contigo con que la práctica es fundamental. Y me acuerdo que una vez escuché algo como que toda la práctica que hayamos ido haciendo día tras día, cuando vengan situaciones complicadas en nuestra vida, es lo que nos va a ayudar para seguir adelante. Porque muchas veces, cuando vienen situaciones complicadas, te sientas a meditar o empiezas a hacer una práctica y la mente le cuesta mucho concentrarse, no hay tanta profundizar. Entonces, todo lo que has sido capaz de hacer en tus épocas más o menos que estabas bien es lo que te ayuda a superar esas situaciones. Y creo que es lo que nos hace que nos sintamos sostenidos. A mí me parece que la práctica, que a veces la práctica solamente la asociamos con esfuerzo, también hay que hablar de la práctica como que va construyendo como una especie de estancia, una especie de morada. Me gusta mucho esta palabra morada, porque también hay moras, no solo hay zarzas, ¿no? Hay moras que nutren. Es una morada donde vamos descubriendo algo que está siempre, que va permaneciendo. No se va tan fácil. Cuando empiezas, pues la práctica es como un lugar donde parece que te repones, te ordenas, te equilibras, venga, me vuelvo, ¿no? Actúa como una especie de por contraste. Voy acelerado, voy a practicar, a ver si me equilibro un poco, pero ya llega un momento que la práctica empieza a ser gozosa. Como diría el Bhagavad Gita, te regocijas en la práctica. La práctica no es un lugar donde estás haciendo grandes esfuerzos. No, ha habido grandes esfuerzos. Ahora el esfuerzo es más contenido, más comedido, si se quiere la palabra, con más medida, más un esfuerzo más tranquilo, porque tampoco hay búsqueda de resultados. El resultado ya lo estás viviendo en tu propio vivir cotidiano. Entonces, en la práctica no estás buscando, no es una práctica resultadista, a ver si aparece algo. No, si no aparece nada, da igual. Escuchaba la otra vez a Pablo Dors, que es un hombre que ya se ha hecho muy famoso, un sacerdote, y entonces lleva también muchos años practicando, pues orando, haciendo su oración, y decía que ahora, después de 40 años, es como que parece que empieza a darse cuenta del valor que tiene la meditación, empieza a encontrar ahí. Claro, yo decía, ¿ves? Le ha hecho falta 40 años. Ha sido tan humilde de reconocer que igual durante 40 años no se ha enterado de mucho, que nos ha pasado a todos. Nos hemos enterado de lo que nos hemos enterado. Y de pronto ahora, después de muchos años, ¿qué sucede? Que de pronto empiezas a encontrar otros gustos, otros aromas, a cosas que antes no veías el aroma. Quizás veías más la idea de la cantidad. ¿Cuánta práctica hago? Hago 1 hora de práctica, hago 2 horas, hago 5 kapalabhatis, ¿no? Ahora la cosa empieza a ganar calidad, por lo tanto empieza a ganar calidez, calado, profundidad, y todo eso empieza a tener mucha fuerza. Y eso es lo que de verdad empieza a crear esa nutrición espiritual que decíamos antes, que te va a proteger. Pero da igual si no te protege también, porque aparece una confianza. Y esa confianza ya empieza a ser capaz de neutralizar también muchos de los miedos que aparecen. Y con el miedo hemos topado. El miedo es el elemento egoico por excelencia, y ese miedo egoico está justamente en las antípodas de la confianza. Cuando empieza a haber una confianza en el proceso, empieza a haber una confianza en el sentido, en lo que se nos ha dado, entonces esa confianza hace posible que vivamos las cosas de otro modo. Ya no nos importa que pongan en duda algo, porque no, da igual. Aunque pongas en duda, ¿desde dónde está poniéndose en duda eso? ¿De qué me estás hablando? ¿De un proceso intelectual? No me puedes poner en duda algo con lo que estoy trabajando durante tiempo y he tenido experiencias. Y no estoy aquí para alardear de experiencias, porque las experiencias son del vivir cotidiano. No, incluso no hablaría ni de las experiencias meditativas, hablaría de experiencias en el vivir cotidiano, de cosas que te ha ido entregando la vida que son mágicas. Ahora, por ejemplo, has estado hablando de mi esposa que murió, ahora te puedo decir que la vida me ha entregado
otra esposa increíble, increíble. Estoy sorprendido con esta persona, con esta mujer. Estoy gozoso. ¿Por qué? Porque no le pido nada y simplemente estoy en un encuentro gozoso donde no hay apenas fricción, donde la relación es sencilla y es porque de alguna manera los dos estamos en el empeño, en un trabajo. Tengo que felicitarte, que no lo hemos dicho, te casaste hace un mes. ¿Vale? Para seguir los principios del yoga. El yoga es unión, unión, casarse, unión, casar es casar, unión. Eso es. Yo soy, Oye, yo soy Carlos, fiel al yoga, soy fiel al yoga. ¿y cómo definirías, después de todas las experiencias que estás hablando, el amor? El amor. Uf, con el amor hemos topado. Bueno, podríamos dar pues muchas definiciones del amor. A mí me gusta decir que es un gesto superior, porque efectivamente, como bien dice Madhava, el amor es comprensión. Comprender es abarcar, es ampliar miras, es agrandar tu espíritu. Digo que es un gesto superior porque los gestos inferiores que llamamos amor, que son el querer, tú eres mío, tú eres mía, ¿no? Te quiero mucho, esos gestos ya los conocemos. Y esos gestos ya vemos que entran en crisis, ya vemos que son inestables, ya vemos que están muy supeditados al objeto, y ese objeto es más de deseo que de amor. Pero bueno, es lo que podemos hacer, es la talla que podemos dar. Entonces, cada uno da la talla de amor en cuanto al gesto interno en el que vive. Entonces, yo le llamo superior porque es un gesto que es superior, porque pertenece a otro mundo. Lo podemos manifestar en este mundo. ¿A través de qué? A través de acciones. Hay acciones amorosas. La acción de dar una limosna, la acción de ser solidario con el planeta. Hay cantidad de acciones, ¿no? Los santos decían, pon más corazón en tus acciones, en tus manos, ¿no? Entonces, el amor se puede manifestar en el campo inferior. El amor se puede manifestar en lo emocional. Y lo emocional, cuando está insuflado, inundado por el amor, eso es una pasada. Porque hay una expresión emocional que no hay que prescindir de ella. Por eso la emoción no simplemente es un fruto de que nos atrae o nos esclaviza o nos crea servidor. La emoción también, cuando está siendo expresión del gesto amoroso, es una expresión muy rica, ¿eh? Muy rica. La expresión de afecto, de empatía, de ternura, todo eso es muy rico. A veces hay bloqueos emocionales. Hay a veces esos bloqueos que son difíciles de eliminar, que igual tampoco hay que eliminarlos, simplemente cada uno expresa desde su nivel emocional, expresa lo que hay. Y uno lo puede hacer toscamente, pero está expresando amor. Y da igual, es una expresión tosca, emocional, da igual. Yo ya estoy viendo que hay ahí una expresión amorosa, aunque sea torpe. En el plano mental también hablamos de que pienso con amor. Bhavana, pienso con amor, con una idea de unidad. Estoy trabajando mi mente para que exprese unidad. Por eso digo que el gesto del amor es un gesto elevado. Es un gesto que viene de lo más humano de lo que hay en ti. Claro, entonces dice, ¿los demás no somos humanos? Sí, estamos trabajando para ser más humanos, pero hay dificultades porque se nos apoderan los aspectos egoicos, el aspecto miedo, el aspecto ambición, el aspecto sexualidad, todas esas emociones que tienen mucha fuerza y que hacen posible que el amor no se exprese de una forma genuina. Cuando vamos purificando esto que llamamos la personalidad, la expresión del amor puede ser mucho más genuina. Aunque sea tosca, digo, ¿eh? Porque yo veo personas aparentemente toscas, que no tienen facilidad de palabra, por ejemplo, no tienen facilidad emocional, no tienen
pues eso, una expresión física pues como muy fácil. Y entonces, ¿qué sucede? Que igual está expresando el amor mejor que muchas personas que tienen facilidad, que son brillantes igual incluso en la personalidad. Por eso le llamo gesto superior y me sirve para explicarlo. Porque si no, habría que hablar pues de los elementos que Madhava nos ha aportado, que son geniales. Comprensión, aceptación. ¿Aceptación qué es? Di sí a la vida. Aceptar significa decir sí. ¿Aceptas? Sí. Acepto lo que llegue en la vida. Y por eso hablamos también del yoga como apuesta. Hay que apostar, hay que implicarse. Y la implicación depende de ti. Claro, si tienes otras necesidades, la implicación se va por otros lados. Va a implicarse en otras cosas. Pero yo a esa persona no le voy a decir nada. Yo antes era muy ortodoxo. Pero ¿por qué haces? No, es tu camino, oye, tú estás haciendo lo que puedes. Y yo hago lo que puedo. Yo ya eso de imponer, de querer mediatizar el comportamiento, oye, sé libre. Hay que dejar libres a todos. No hay que utilizar estrategias para que la persona esté aquí afiliada a nosotros. La fidelidad tiene que estar desde un poco más arriba. Tenemos que, como decimos, somos una escuela adulta. Tenemos que dejar que las personas hagan su labor. No tratar como niños. Tenéis que estar aquí, tenéis que hacer la práctica. Nuestro maestro está empeñado siempre, que hay que meditar. Después cada uno verá lo que hace. Me ha recordado cuando has dicho la expresión del amor como algo tosco. Me ha venido una imagen bonita que no la tenía desde hacía mucho tiempo. Mi padre trabajaba, era constructor y tenía una mano, pues la mano la tenía, le faltaba medio dedo, los otros dedos estaban como agarrotados, los tenía así de trabajar tanto en la obra. Y me acuerdo cuando me daba alguna caricia, que la caricia era como una mano dura, que era rígida, pero sentía su cariño. Y entonces me ha venido esa imagen de amor expresándose de una forma que Claro. da, pues coloquial. Qué bonito. Pues fíjate, yo también, si me acuerdo de mis padres, pues había tosquedad, pero yo veía una gracia ahí impresionante. Y también, bueno, ¿Y qué es venga, para continúo. ti? ¿Qué es para ti el sacrificio? Sacrificio. Pues yo creo que tiene que ver con un esfuerzo, con un dejarse algo. Yo me dejo algo y me dejo algo que tiene relación con mis afanes personales. Entonces es como voy a renunciar a algo. Voy a renunciar a algo, pero porque en realidad voy a obtener algo también. Y algo que va a tener mucho más valor que eso a lo que renuncio. Esa renuncia también tiene que ver con tu fuerza aspiratriz, con tu aspiración. Tú renuncias a algo porque tienes la corazonada de que hay algo mejor. Hay algo que nos estamos perdiendo. Entonces, yo voy a sacrificar algo que aparentemente tiene mucho valor, pero tengo una corazonada, tengo algo que me está indicando internamente que eso merece la pena. Entonces, ese sacrificio, que normalmente decimos que es un derrame de vida, voy a renunciar a algo, pero tiene que ver con esto que te estoy diciendo, con una corazonada que está llegando cada vez con más fuerza y que me permite prescindir, renunciar a elementos que teóricamente son muy valiosos. Pero renuncio a ellos porque tengo otro objetivo mucho más elevado. Totalmente de acuerdo. Que no lo había pensado, pero creo que va por ahí los tiros. Entonces también sí que tiene algo de sufrimiento, o sea, de sufrimiento, perdón, de esfuerzo, porque hay que dejarse algo. Y el esfuerzo tiene algo de inversión de energía. Me tengo que dejar una energía en eso. Pero dejo esa energía porque estoy atisbando una energía mucho más poderosa, que ya me llegará cuando me tenga que llegar, porque estoy en disposición de que me llegue. Me estoy rindiendo. Y esa rendición también tiene la idea de sacrificio. Otra cosa es el sacrificio
de, yo qué sé, ir de rodillas hasta el santuario allá, que son sacrificios a veces que son, pues eso, tamásicos, vamos a decirlo así, para que nadie nos entienda. Yo creo que el Igual, sacrificio tiene que ir desde tu alma tiene que ir con verdad y con amor, con claridad, si no muchas veces son como intercambios comerciales. No, realmente no lo estamos haciendo de forma altruista. Hago esto para conseguir algo, no es un sacrificio realmente, estás haciéndolo de una forma diferente. Y yo creo que, por ejemplo, tú como embajador del yoga, porque eres y has sido un embajador del yoga llevando el mensaje auténtico del yoga, no el mensaje de solamente físico, sino el mensaje integral del yoga y de las bondades que tiene. Has tenido que hacer sacrificios para ser embajador del yoga. pues parece ser que he hecho muchos sacrificios, pero en realidad también parto de una personalidad muy austera. Es como que ha necesitado muy poco y entonces los sacrificios también los he llevado de una forma muy, muy cruda, por decir así. Claro, ahora igual pienso que podría haber vivido mucho más cómodamente, pero da igual, no me arrepiento de nada, porque además todos los sacrificios que he hecho en alguna medida han sido, han redundado en crecimiento, en maduración. Por ejemplo, el entregar buena parte de mi vida a dar clases, a ir a Zaragoza, a estar con gente de todo tipo. Entonces, todo eso lo que me ha hecho madurar. Yo tengo que agradecer a todas las alumnas, alumnos, compañeros de viaje que les llamo, que hayan hecho esa labor de venir a clase, de estar, de recibirme, de escucharme. Todo eso me ha hecho crecer un montón. Sí, yo he aprendido sobre todo en base a la expresión de lo que estaba viviendo. Y es verdad que cada uno expresamos aquello que estamos viviendo en cada momento. Si tú estás viviendo el yoga de un modo muy físico, estás expresando eso y para ti es lo más. Cuando tienes experiencias de otro orden, expresarás las experiencias de ese otro orden y te parecerá que eso es lo más. Y vete a saber de aquí en adelante lo que iremos expresando desde donde estamos. Entonces, esa expresión, para que haya esa expresión, tiene que haber alguien que está recibiendo. Y entonces ahí se configuran el que da y el que recibe. Y entre medio, pues la enseñanza, todo el cuerpo este de conocimientos que se nos ha entregado. Y eso es fundamental. Y ahí es donde crecemos. No es fácil estar siempre en un estado elevado de energía. Somos seres humanos y subimos y bajamos. Yo también muchas veces te hago preguntas a ti, pero te estoy expresando lo que yo siento de mí. Eh, las dudas. Cuando das tu vida al yoga, por ejemplo, y intentas hacer malabares entre el yoga, las responsabilidades con los hijos, la pareja, los padres cuando están malitos o lo que sea, has tenido en este proceso, en este viaje de 30 y tantos años que llevarás o 40 años que llevarás casi, ¿has tenido dudas en algún momento? Más que dudas, he tenido momentos de bajón. Esos momentos de bajón te pueden provocar dudas, pero la duda es más como más mental. Yo me vivo como algo más emocional en cuanto a la personalidad. En cuanto al aroma de mi personalidad, lo vivo como más emocional. Entonces, lo mío han sido más bajones emocionales. No estar tan motivado de bajón. Incluso ese bajón producía bajada de defensas, producía una crisis también física. Yo me he visto muchas veces dando las clases cuando tenía que estar en la cama con una sinusitis de caballo, estaba ahí dando el callo, pero, y claro, era muy duro, pero después me reponía. Claro, hay que acudir a los refugios. Cuando uno está jodido, tiene que refugiarse. ¿Cuáles son los refugios? Entonces cada uno tiene que descubrir cuáles son sus refugios. Los refugios que decía Buda ya sabemos. El primer refugio, el maestro. Claro, ¿el maestro quién es? Aquel que te está entregando fuerza, energía, sentido, brillo, te está entregando gracia, te está entregando cosas que ni tú mismo comprendes.
tienes que acercarte ahí, acudir, frecuentar, tienes que acudir a la enseñanza, tienes que acudir a los libros, a los textos, tienes que acudir a eso que te han dicho que es el Dharma, el orden universal. Confía en ese orden universal, estás simplemente reponiéndote, reconstruyéndote, reorganizándote. Y luego acude al grupo. ¿Y el grupo qué es? Los amigos, el grupo de trabajo de meditadores. Yo tenía un grupo muy majo que gracias a ese grupo también he salido adelante. Ahí están los amigos fuertes, Dhruva, Dharma, esas personas que han estado muy cerca del maestro, cerca de la práctica. Me olvido de mucha gente, pero hay personas que han estado muy cerca y que gracias a ellos yo también le he dado la vuelta a muchas cosas, porque ha habido momentos duros en las fases de la escuela, de la enseñanza. Claro, si de pronto solamente hablamos de los éxitos, normalmente preguntas a un profesor de yoga cuántos alumnos tiene y siempre tenderá a decirte más de los que tiene. En este error hemos caído muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque tu valor también depende a veces de la cantidad de alumnos. Si yo tengo 20 alumnos, pues muy bien. Pero si de pronto tengo 2 alumnos, parece una cuestión de cantidad. Parece una tontería. Sí, pero que todavía estoy enganchado a eso. Entonces, ¿qué sucede cuando se rebajan esas expectativas que tenía? Que de pronto aparecen crisis. No sé si sirvo para esto, no sé si estoy llegando. Parece que igual tengo que cambiar el lenguaje, tengo que cambiar algo. Aparecen. Entonces, cuando estás arraigado en esos elementos, que también se pueden añadir otros elementos, la pareja, la familia, son elementos también que pueden contribuir a ese orden, a ese equilibrio, aunque a veces justamente igual sucede lo contrario. Encima tienes un conflicto familiar, un conflicto de pareja, un conflicto de trabajo, y todavía sería más de la cosa. Entonces, a mí me parece que acudir al maestro, acudir a los amigos de verdad, que a veces son pocos, pero son amigos. Y esos amigos igual están fuertes cuando tú estás débil. Y entonces te dan un empujón, te tiran hacia adelante. Después acudir a la enseñanza, no olvidarte de la enseñanza, porque a veces nos metemos en vericuetos materiales y en esos vericuetos materiales perdemos un montón de energía. En historias que aparentemente son muy bondadosas, muy nobles, pero que se nos está yendo energía. Y de pronto no tenemos energía disponible para la práctica meditativa, para acudir a esas fuentes de nutrición. Y las fuentes de nutrición a veces tampoco tienen por qué ser de gran elevación, porque a veces uno con un chorrito es suficiente para cubrir su sed. No hace falta que tenga un tubo de un diámetro exagerado, porque igual se ahoga. Entonces, esos elementos de refugio. Hay que encontrar refugio. Claro que el refugio está en nosotros, pero también en el mundo externo. Hay que construir un refugio también. Apoyarse en el entorno, en la familia espiritual, es fundamental. Kalki, ¿quién es para ti tu maestro? Mi maestro es referencia primero. ¿Pero quién es? ¿Quién es mi maestro? Mi maestro es Madhava, Manuel Paz. Sí, fue el primero que empezó a enseñarme aquello que era lo fundamental. Madhava ha representado siempre como un apoyo fundamental. Y a veces, cuando la relación personal después ha tenido alguna crisis, ese apoyo fundamental ves que decae. Y a veces es un tema personal. Porque claro, la personalidad de Madhava con la mía no tiene nada que ver. Hay cosas muy diferentes, cosas en las que podemos estar de acuerdo, cosas en que no. Pero el maestro tiene que ver con otro elemento que está más allá de la personalidad. Y ese elemento que está más allá de la personalidad tiene que ver con algo que se está gestando en ti. Eso que se está gestando en ti, que le podemos llamar el maestro interno, esto que hemos venido a llamar ese aliento que surge como verdad de ti mismo, ese aspecto
esencial, ¿no? La esencia, esa esencia que hace posible. Eso es lo que te vincula de verdad con el aspecto esencia del maestro. El maestro no es más que el representante de la esencia, es el representante del mundo espiritual. Es a la vez el poder iniciático. Es el que tiene ese poder. Porque ese poder lo canaliza a través de ¿qué? A través de su presencia y después a través de la enseñanza. Claro, la enseñanza es fundamental, pero el aspirante a veces recibe la enseñanza desde donde está. Y entonces lo que recibe de la enseñanza a veces son datos, una información que puede ser provechosa para mi vida, pero después hay otra enseñanza que es una enseñanza de sutilidades, de cosas sutiles. Y estamos en una onda semejante. Y esa onda hace posible que hagamos escuela, que crezcamos como escuela, que crezcamos como grupo. Y esto es lo fundamental. Ese aspecto de poder, ese aspecto de magia, ese aspecto de no olvidar nunca la meta. El maestro también lo que te hace es recordar constantemente la meta. Y entonces a veces te pone a prueba también, claro. Qué bonito. Si digo escuela Sanatana Dharma, ¿qué sientes? Pues que tenemos la camiseta puesta del Sanatana Dharma, ¿no? Claro, comprender Sanatana Dharma es, pues lleva años, porque comprender lo que es la escuela, no. La escuela empieza siendo un pequeño núcleo, un poder motor, que es el maestro, el que pone en marcha todo, y de pronto ahí se empieza a reunir gentes, almas, gentes que tienen una necesidad, tienen una aspiración, y ahí va creándose un núcleo de aspiración muy potente. Ese núcleo de aspiración hace posible la difusión, la entrega de esa enseñanza, el servicio, ¿eh? Porque esto lo vivimos como un servicio. Dice, ¿qué puedo hacer para ser útil? ¿Qué puedo hacer para entregar esto? Que a mí me ha sido tan útil. Pues entonces entregas eso de un modo, el mejor modo que puedas. Y entonces se va creando una escuela. Esa escuela, al principio, pues claro, son gente muy cercana que pues comparte muchas cosas, comparte esa cercanía, comparte todo tipo de relación, desde la relación más personal a la más álmica, si se quiere, y poco a poco pues va creciendo. Ese que era una persona que acaba de llegar, ahora se va convirtiendo también en un profesor, sigue avanzando en su trabajo, va haciéndose cada vez más maduro, más madura, y eso hace posible que la escuela como tal madure. Esa maduración hace posible que la escuela como elemento de manifestación, como instrumento para entregar el yoga, pues vaya creciendo también. Y ese crecimiento implica organización, implica también jerarquización, aunque a veces esto suene a cosa impuesta, también implica politización, si se quiere, que hay que adoptar medidas políticas. En esa organización hay que adoptar medidas y a veces eso no es agradable, no es gustoso, porque hay que decirle a uno, oye, pues no pongas la escuela ahí al lado del que te ha enseñado, por favor, que vete a otro sitio, que hay muchos sitios donde difundir el yoga, ¿no? Entonces a veces hay medidas que parecen muy sensatas, muy tranquilas, pero que a veces disgustan a la gente y a veces hay personas que no aguantan unos mínimos y se retiran de la escuela. Y bueno, pues es lo que hay. Y entonces la escuela también es el proceso de los individuos que estamos en ella. Y las escuelitas pequeñas también son, cada una de las escuelas es el proceso de cada uno de los profesores o profesoras que están. Y desde ahí están haciendo su labor. Y habrá profesores que tienen que entregar ahí su vida, su tarea, y otros profesores que igual no es su sitio. Y entonces se están empeñando, pero igual no es su sitio y tienen que encauzarse a través de otra fórmula, aunque sigan viviendo todo el proceso del yoga.
Es lo que me parece. Entonces veo que esta escuela es una escuela basada en enseñanzas ancestrales, que hay que seguir escudriñándolas, hay que seguir profundizando en ellas, porque hay mucha fuerza, hay mucha verdad. Ujú. Y entonces a veces nos quedamos en las formas externas, pero que hay mucha profundidad en la enseñanza. Hay que seguir rascando, que esto no tiene Exactamente. fondo. No llegas al fondo. Claro que sí. Calqui, después de tantos años dándole vida y promulgando esta santa escuela, en una palabra, ¿qué es lo que más valoras de ella? Pues que haya verdad. Yo valoro la verdad que hay en la escuela. Esto lo decía Brihaspati muy bien, y decía, es que aquí se canaliza mucha verdad. Hay mucha verdad. Que también hay elementos mejorables, por supuesto. A veces comenta Madaba, aquí viene mucha gente a mejorar esto, pero joder, pues que lo mejoren, ¿no? Y si no, que monten algo aparte y que hagan su labor. Que vienen a Ujú, mejorar, pero oye, no solamente es dar ideas, después es llevarlas a cabo, que sabemos lo que cuesta concretizar las cosas. ujú. Pues para mí esta escuela también podría hablar de familia, porque yo siento familia en la escuela, y cada vez más, porque hay personas que están haciendo labores accesorias accesorias en el sentido de complementarias, mejor dicho, y entonces siento familia en todas ellas. Que haya un grupo de teatro manejándose por ahí, que haya las constelaciones familiares por ahí, que haya personas que hacen karma yoga, veo ahí familia, cada uno ocupando su espacio y no sintiéndose más por hacer un trabajo aparentemente más relevante o socialmente más, no, que todos haciendo un trabajo que es potente, que es valioso. Eso lo he sentido muchas veces en los congresos también, que hay familia, que hay familia. Aunque a veces damos muchos discursos, dedicamos mucho tiempo a la oratoria, pero veo que hay una familia y que está creciendo esa familia. Ya sabes la frase de la escuela, no te la voy a decir, pero si quieres llegar rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado. Y es verdad. A mí hay una Exacto. frase que me gusta mucho, que es, iba un discípulo con su maestro y le decía el discípulo al maestro, maestro, ¿qué es más importante, la meta o el camino? Y el maestro le dice, la compañía, la compañía. Claro que sí. Y es Estar bien verdad. acompañados. Sí, sí. Muy Efectivamente. bien. Pues claro que ya hemos llegado casi al final. No tengo ni reloj. Yo creo que llevaremos una hora y pico. No tengo ni idea de la hora que es. He estado súper a gusto. Pero antes de terminar, siempre las últimas dos preguntas, la penúltima me la haces tú si quieres y la última te la hago yo. Venga, vale. Cuando te llaman maestro, ¿te reconoces como maestro? Cuando me Es llaman broma, ¿eh? maestro, intento hacer un acto de presencia. Un acto de presencia para que de alguna manera ese estímulo no me desborde y que no me salga algo que no sé manejar. Entonces hay veces que hay situaciones en las que de alguna manera, muchas veces cuando alguien te da mucho las gracias o hay un exceso de cariño, que aparentemente son cosas bonitas, yo personalmente tengo que hacer un acto de presencia porque me desordenan. Es como que me atrapan cosas de aspectos de la personalidad mm, que me atrapan un poco y me arrastran. Entonces me pongo en ese estado de presencia y cuando me dicen maestro, simplemente intento estar presente y no absorber eso como algo que me está distorsionando. Esa es mi intención habitualmente. Eres muy grande. Salud. Hay mucha grandeza. Mira, eres un ejemplo de transformación de la escuela, ¿ves? Yo veo en ti, hay una transformación completa. O sea, tú eres un ejemplo de lo que en esta escuela se está haciendo, porque veo que hay una trayectoria que es fantástica. Entonces, ahí veo la magia del yoga, representada, hecha carne. No te lo digo por adornarte la píldora, sino simplemente porque veo que hay un gran progreso. Gracias. Gracias, Kalki. Y bueno, las gracias te las daré luego, que queda otra pregunta todavía. Pues, Eh,
Vale, Kalki, si tuvieras que resumir tu vida en una enseñanza, tu vida entera, o sea, en una enseñanza, ¿cuál sería? Yo hablaría de cercanía. Eh, Acercarme a las personas sin obstáculos, sin poner demasiadas barreras. Yo creo que también me viene de mi padre. Mi padre, cuando iba a un restaurante, después se acercaba a la cocina y hablaba con la cocinera o con el cocinero, y mi madre sentía la vergüenza, pero este hombre, ¿a qué tiene que ir ahí? No sé qué. Y entonces mi padre siempre tenía unas relaciones como muy llanas. Entonces, si he aportado algo al yoga es como algo, hacerlo cercano. Lo podemos hacer todos. Esto es para todos. Es cercano. No compliques la situación. Esto es cercano porque lo he podido hacer yo, que soy maestro industrial. Soy un pescador como Simón Pedro, ¿no? Jesús también nos cuenta, Madaba, que iba recogiendo a sus discípulos con gente sencilla, ¿no? Con gente que se complicaba mucho la existencia. Y a mí me parece que esa cercanía con las personas ha hecho posible que se acerquen al yoga muchas personas que igual desde otros ámbitos más intelectuales no se podrían haber acercado. Es lo que me parece. Esa es la aportación que me viene ahora así de repente. Pues estoy de acuerdo. Yo creo que durante toda tu vida has estado acercándote a nuestros corazones, así que te tengo que dar las gracias de verdad por ese despertar la confianza en nosotros, por ese apoyo incondicional que siempre das. Yo recuerdo muchísimas veces que, oye, te he llamado, te he dicho cualquier cosa, oye, que me duele la espalda, ven aquí que te voy a hacer un masaje, oye, que has estado disponible para cualquier cosa. Entonces, sé que hablo en nombre de muchas personas de la escuela por el apoyo incondicional que has estado dando siempre, la amabilidad tan cercana, el amor tan cercano que nos has dado y como canta nuestro amigo Parantapak, como de duendes has hecho gigantes. Y así que enhorabuena, gracias y bueno, para mí eres un padre, así que muchísimas gracias por estar ahí. Vale, muchas gracias a ti y a todos los que estéis por ahí. Un Shanti. Om Shanti, seguimos en el camino. Hasta la eternidad.